Hamdil Chukasanam, conocida en español como He entregado mi corazón, es una película de Bollywood cine hindi del año 1999 de romance y drama protagonizada por Salman Khan como Samir, Aishwarya Rai como Nandini y Ajay Devgan como Vanraj. Comencemos. Empezamos viendo una familia tradicional de India, quienes viven en una gran casa estilo mansión. Están haciendo un juego, pues por esos días se celebra Diwali. Los líderes del lugar son una pareja de esposos llamados Darbar y Amrita. La señora le dice a su esposo que su hija Nandini se enojó cuando se enteró que debía desalojar su habitación para recibir un huésped. Este huésped es un joven mitad indio, mitad italiano, que llega para ser discípulo del señor Darbar, pues es amante de la música, y el señor Darbar es un músico prestigioso de música tradicional de su país. Más tarde vemos a la joven Nandini jugando en el desierto con sus amigos. Nandini regresa a casa y su padre le vuelve a pedir que desaloje su habitación y sus primas la molestan por esto. En la mansión viven varias personas, entre tíos de Nandini, su abuela, primas y los ayudantes. Más tarde vemos al hombre joven llamado Samir. Este va por un desierto, al parecer un poco perdido. Él viene de Italia y le habla al cielo, a su padre fallecido. Finalmente el joven llega a la mansión de Darbar. Allí lo reciben y lo hospedan en el cuarto de Nandini, porque es la habitación más cómoda de la casa. Nandini siente disgusto hacia Samir por esta situación. Samir se instala. Nandini le hace bromas a Samir para hacerlo ver mal ante los demás y vengarse. Van pasando los días y aunque Nandini sigue disgustada, poco a poco se va conociendo con Samir. A ella le empieza a parecer un buen muchacho y atractivo, aunque un poco infantil. Con los días terminan haciéndose buenos amigos. El tiempo sigue pasando. El señor Darbar sigue su enseñanza al joven Samir. Ve talento en él, aunque es un poco excéntrico. Pasan las semanas y como Samir vive en la mansión, lo tratan como a uno más de la familia, por lo que comparten con él momentos familiares, festivales y ceremonias de bodas. Entre tanto, Samir se empieza a sentir enamorado de Nandini y ella le corresponde. Una noche, Nandini le pregunta si tiene novia y él responde que no. Otro día, en la sala de mujeres hay una reunión. Samir está cerca y Nandini lo ve y le dice que debe irse, pues ese lugar es solo para mujeres. Aquí le dice que ama su voz, aunque Nandini espera que le diga algo más. Días después se lleva a cabo la boda de una de las primas de Nandini con un hombre, por matrimonio arreglado. Pero previamente hemos visto que esta estaba enamorada de otro, y este le había pedido huir juntos. Pero la chica se casa con su pareja elegida por la familia. En la boda Samir y Nandini coquetean. En un momento Samir abraza a Nandini por la espalda, pero le dice que la suelte. Este no hace caso, por lo que Nandini se enfada y lo abofetea. Samir se va muy disgustado a su cuarto. Nandini le pide disculpas y le pide que si la ama también se lo diga a su padre antes de que alguien más lo haga. Samir, aún enojado, no le presta mucha atención. Así vemos como más tarde otro muchacho llamado Vanraj llega a la fiesta de bodas. Nandini hace su baile de presentación para los invitados con los demás miembros de la familia. Aquí escuchamos la famosa canción india. Nimura, nimura, nimura. Nimura, nimura, nimura. El joven Vanraj, quien llegó tarde a la celebración, ve a Nandini y se deslumbra con su belleza y no para de mirarla. La hermana de Vanraj habla con la madre de Nandini. En la noche la señora le dice a su esposo Darbar que hay un buen candidato para Nandini. Le habla sobre Vanraj. Este se entristece de que su hija se irá pronto, pero aún así acepta. Samir sigue enojado con Nandini y al día siguiente en la cena, por un comentario que Nandini hace, Samir come mucho picante y la madre regaña a Nandini y le ordena llevarle agua con azúcar para calmar el picor. Así lo hace Nandini. Aquí se reconcilian y Samir le pide disculpas. Otro día la familia vuela cometas y Nandini tiene una discusión con la cuñada de su madre. Ese día también Samir se emociona mucho como un niño. Cuando todo termina va con Nandini a contarle. Nandini se enoja y le reclama por comportarse como un niño, ya que Samir no le dice nada a su padre para tomar la mano de Nandini. Así con los días todos empiezan a comentar de que ya es hora de casar a Nandini. Samir le dice que la ama y que hablará con el señor Darbar. Al día siguiente, los padres de Nandini y el tío de Vanraj, quien es un político importante, va con el pandit a ver la compatibilidad de los hijos como pareja. Aquí resulta que son compatibles y que será una excelente pareja. Todos se alegran.
Mientras, Nandini con Samir escuchan una historia de su abuela. La abuela se da cuenta de que entre Samir y Nandini hay un romance y se ríe. Otro día Nandini intenta decirle a su madre que se quiere casar con Samir, pero en ese momento llega un señor a decir que a la prima que hace poco se casó, la dejaron en la casa y se ve mal. La chica se rehúsa a volver a la casa de su esposo. Su padre la abofetea. Así se reúnen los mayores y hablan. La reciben y dicen que luego tomarán una decisión. Nandini y Samir ayudan a la prima a escapar con su enamorado. Lo hacen en secreto, pero la tía chismosa está mirando todo. Es así como al día siguiente, el padre de la joven se da cuenta y empieza un escándalo. Aquí la tía chismosa interfiere y le dice a su hermano Darbar que Nandini es igual o peor. Darbar se enfada y dice que su hija es pura, pero la hermana dice que vaya y la busque y mire qué está haciendo. Así lo hace, y llega a donde están Nandini y Samir. Los ve abrazándose y se decepciona mucho. La madre de Nandini la regaña y le reclama por su mal actuar. Nandini le ruega que acepten su relación, pues ella solo ama a Samir. Sin embargo, la madre rechaza la relación. Mientras, el señor Darbar habla con Samir. Pide que deje la mansión y que se olvide de Nandini. Samir acepta irse. Nandini va a despedirse muy triste. Samir toma el mismo camino de vuelta a Italia. Vemos que se siente muy mal. Nandini llora y siente que su mundo está al revés. A los pocos días la familia de Vanraj visita nuevamente a los padres de Nandini. Estos llevan una invitación impresa. Es para los invitados de la boda de Nandini y Vanraj. El señor Darbar no se siente bien aceptando esa unión, ya que sabe que su hija actuó mal al involucrarse con Samir. El tío de Vanraj pide como dote que cante el día de la boda, pero el señor Darbar se niega y dice que quien cantará es Vanraj. Samir escribe una carta a Nandini, le dice que elija su destino y que él la esperará, ya que su corazón le pertenece. Pasa el tiempo y llega el día de la boda. Nandini está muy extraña ese día y esto lo percibe Vanraj. Sin embargo, todo continúa normalmente. Esa noche Vanraj le dice que le diga sobre sus sentimientos, sus secretos y que él podría tolerar cualquier cosa que ella le diga. Nandini no le dice nada y tampoco deja que la tome esa noche, pues ama a Samir y no se siente cómoda con Vanraj. Discuten fuertemente por esto, pero en ese momento la hermana de Vanraj interrumpe. Pasan los días. La hermana de Vanraj aprecia mucho a su hermano, por lo tanto a Nandini también. Llega el primer Karva-Chauth de Nandini. Esta se ve muy desanimada y solo piensa en Samir. Al momento de poner el plato en el rostro del esposo, tanto Nandini como Vanraj se ven incómodos. Pasados unos días, la madre de Nandini va a visitarla. Recordemos que la mujer es quien deja la familia y va a vivir a la casa de los padres del esposo. La madre de Nandini la regaña, le dice que la vida es cambiante y debe aceptar a su esposo y respetarlo. Le recuerda el poder del Mangal Sutra, que le es puesto como mujer casada de un solo hombre. El ayudante de la familia del señor Darbar lleva las cartas de Samir que llegaron a la casa y que logró rescatar. Nandini le agradece y se pone muy feliz. Va a su cuarto a leerlas, pero aquí llega Vanraj y lee una de las cartas que se había llevado el aire. Se molesta y se da cuenta de por qué Nandini no puede comportarse como una esposa normal. Le dice que se vaya con su amado y la saca de la casa. Luego vemos a Vanraj hablando con su tío. Le dice que llevará a Nandini a Italia y le dará la libertad para que sea feliz con ese hombre. El tío se molesta y dice que eso no está bien, pues será la burla. Aún así, Vanraj le dice a su tío que lo hará. Vanraj toma a Nandini para el viaje a Italia. Llegan a Europa. Nandini y Vanraj, por las circunstancias cotidianas, se deben hacer más cercanos. Al siguiente día toman el bus, pero Nandini está muy distraída y Vanraj la deja por un momento. Les cuesta mucho hacerse entender en este país. Nandini se imagina a Samir en una tienda de discos. Vanraj es quien va preguntando en los lugares por la ubicación de Samir. Llegan a una escuela y dicen que ahí está, pero ese Samir es otro muchacho algo especial. A Vanraj le causa mucha gracia, pero Nandini se entristece. Más tarde Nandini le reclama porque se toma las cosas a broma. Otro día visitan un restaurante. Nandini pide un platillo de pulpo por no saber el idioma y no querer ayuda de Vanraj, y por su orgullo termina comiéndose los ajís picantes del plato. Vanraj le ofrece agua y ella al final acepta.
Cuando traen el libro de la cuenta, aquí está pintada la vaca que Nandini había dibujado en broma diciendo que era Samir. Ella sale corriendo a buscar a Samir, pero este va lejos y se sube al tren. Nandini corre detrás, pero al final se cae y Van Raj la toma rápido, pues va pasando otro tren que casi la atropella. Luego discuten por este suceso. Esa noche Van Raj sale a caminar y se cruza con Samir sin saber que es este a quien buscan. En la habitación más tarde Van Raj recibe una llamada. Al día siguiente toman otro tren y aquí Nandini le pide disculpas a Van Raj por la discusión. Este las acepta y se dan la mano en sinónimo de amistad. Aquí charlan un rato y Van Raj hace reír a Nandini. En un cementerio vemos a Samir con su madre. Este le está contando todas sus aventuras en India. Ellos se divierten, luego cambia de semblante y le habla sobre Nandini y que le gusta esa chica, pero que el padre le pidió irse y que la olvidara, aunque da a entender que no pierde la esperanza de tenerla un día. La madre lo abraza y deja en las flores al difunto padre de Samir. Van Raj y Nandini finalmente llegan al pueblo de Samir y se encuentran a la madre de este. Ella la reconoce porque su hijo se la describió muy bien. La saluda y le dice que su hijo la ama y les da su ubicación, pues dará un concierto en la ciudad. Van Raj y Nandini se dirigen allí y son llevados por una pareja que iba conduciendo un vehículo, pero estos actúan un poco locos, pues manejan muy mal. Luego se detienen en el campo y son asaltados por la pareja. Nandini le da sus joyas y piden los anillos, pero Van Raj dice que no. Por esto forcejean y se escapa un disparo que impacta a Nandini. Van Raj corre y la recoge. En la hoja de la música de Samir en simultáneo se derrama una copa de vino rojo. Van Raj lleva a Nandini al hospital. Así pasan los días. Nandini está mejor. Por otro lado, Samir se siente triste por no estar con Nandini y llora de frustración. Van Raj cuida de su esposa y en el hospital le dicen que debe pagar los gastos que han habido en el lugar. Van Raj le promete que enviará dinero cuando esté en India, pero la doctora dice que debe pagar ahora. Van Raj se preocupa y mira su anillo. Nandini lo ve y le ofrece su anillo también. En una capilla Van Raj va a orar. Allí se encuentra con Samir. Interactúan sin saber quiénes son. Se presentan y hablan sobre las cosas de Dios y sus creencias. Afuera toman cerveza y cantan. Nandini piensa otra vez en Samir, como si estuvieran juntos celebrando un festival, bailando la canción Dole Valle. Más tarde llega Van Raj y le da unas flores amarillas a Nandini y canta la canción que cantó con Samir minutos antes, es decir, Dole Valle. Se dan cuenta que a quien Van Raj conoció fue a Samir, el enamorado de Nandini. Toman un tren nuevamente, pero sin boleto, por lo que se abrazan para que el señor del tren no les pida su boleto. Sus collares quedan enredados. Se bajan del tren y preguntan por Samir en un restaurante. Un señor hace bailar a Van Raj y Nandini se ríe. Luego bailan en parejas y Nandini se divierte con Van Raj. Más tarde vuelven al hotel y como Van Raj está un poco ebrio, le dice a Nandini lo mucho que la quiere. Al día siguiente hablan un poco. En esto reciben la llamada de la madre de Samir, quien les da la nueva ubicación del joven. Van Raj se siente mal y Nandini se ve un poco diferente. Algo en sus ojos ha cambiado. Ella se pone un vestido rojo y Van Raj la acompaña a tomar el taxi. En el camino Van Raj se imagina que le toma una foto a Nandini y después otra juntos, pero que aquí llega Samir y grita el nombre de Nandini, por lo que ella se pone muy feliz y sale corriendo hacia Samir. Luego vuelve a la realidad. Finalmente llegan al lugar del encuentro. Nandini toca los pies de Van Raj en símbolo de respeto y la madre la lleva a reunirse con su hijo Samir. Van Raj entre lágrimas sale del teatro. Nandini finalmente se reúne con Samir. Este le dice que sabía que iría por él y que la ama, y que luego de su show se casarán en un pequeño templo que hay cerca de allí. La abraza, pero a Nandini no le corresponde el abrazo. Este le pregunta qué le pasa, que ahora no es la misma, y ella le contesta que efectivamente no es la misma, que lo que él le mostró era otro tipo de amor, que ahora está casada y quiere corresponderle a su marido. Le entrega el collar que le había dado en India. Le dice que aprendió algo de su marido, ya que quiso ayudarla a encontrar su felicidad desinteresadamente. Se dio cuenta que el amor verdadero también implica sacrificios y le pide perdón a Samir. Este pregunta quién es su marido y ella le dice que es Van Raj. Él recuerda que es el hombre que conoció en la capilla y dice que es una buena persona. Samir llora y le pide que vaya con su esposo. La madre de Samir llega a consolarlo y lo abraza. Nandini corre a buscar a Van Raj. Él le pone otra vez su collar de bodas y se abrazan, prometiendo nunca separarse.
Esta película es bonita, es el tipo de Bollywood más tradicional, musical, tiene un mensaje claro especialmente para los jóvenes de India que deciden casarse por matrimonios arreglados. Cuando Nandini dice que el amor es sacrificio, nos da a entender que en una pareja el respeto es fundamental y que este se acompaña de dar antes que recibir. Esto es lo que forja lazos fuertes en la relación. Samir fue muy inmaduro, no se esforzó nada por Nandini, mientras que Vanraj hasta puso en juego su imagen con tal de que Nandini pudiera encontrar su felicidad, y Nandini valoró mucho eso y al final pienso que tomó la decisión correcta, ya que se dio cuenta de que Samir nunca hizo nada por ella realmente, era ella quien más se empeñaba en esa relación. El papel que interpreta a Aishwarya se lo ofrecieron primero a la actriz Manisha Koirala, pero ella lo rechazó. No estoy segura si porque el coprotagonista era Salman. Manisha pertenece a una familia real de Nepal. Otro dato es que en esta película Salman se hizo novio de Aishwarya. Ella tenía 26 y él 34 años. Para nadie es un secreto que el tío Salman es una de las personas más tóxicas e influyentes de todo Bollywood. Se dice que él no sabía llevar una relación sana por sus celos y la relación con Aishwarya terminó en el 2002. La película la pueden ver aquí con subtítulos aquí en YouTube, les voy a dejar el link en un comentario por si la quieren ir a ver. Y así termina este resumen, espero que hayan disfrutado. Adiós.